próximos días será presentado un proyecto de ley que permitirá la reelección presidencial en forma consecutiva. Veamos, escuchemos la siguiente información. La inquietud de algunos legisladores que intentaron sin éxito que la Sala Cuarta diera luz verde a la reelección continua de diputados no es un asunto cerrado. Ronnie Monge, uno de los diputados que apoyó la acción de inconstitucionalidad declarada sin lugar por la Sala, anuncia que presentará en los próximos días un proyecto de ley que permitiría a los diputados reelegirse por 2 periodos más y además permitiría la reelección presidencial continua por una sola ocasión o periodo. Si nosotros presentamos el proyecto de ley y va a consulta a la Sala, como eso directamente beneficia o perjudica a los magistrados propietarios, la reelección inmediata, tienen que inhibirse de conocerlo y lo conocerían los magistrados suplentes, lo cual habría una conformación completamente nueva de la Sala Constitucional y el criterio de normas pétreas podría cambiar. Según el legislador Ronnie Monge, el proyecto que presentará también limitará la reelección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a un solo periodo. El plazo de nombramiento de los magistrados es por 8 años. Entre los actuales legisladores hay diferencia de opinión sobre la reelección continua de diputados. Seguimos creyendo que para la democracia, como lo creen los expertos en la materia, es conveniente la reelección o la carrera parlamentaria, para decirlo de alguna manera, que eso permite aprovechar la experiencia de los legisladores, que al iniciar cada 4 años la Asamblea no empiece de cero. No lo comparto. En alguna medida, aunque no estuviéramos legislando nosotros mismos en beneficio propio, pero sería algo que a través de una resolución de la Sala se hubiera dado, y me alegra mucho que la decisión se haya tomado así. Creo en que debe haber una carrera parlamentaria, me parece que eso es importante. El diputado liberacionista Ronnie Monge dice que espera para su propuesta de reforma el mayor respaldo posible. Estamos acá con 2 compañeros diputados de nuestro país para discutir este tema, don Marco Vinicio Redondo del Partido Acción Ciudadana y don Ronnie Monge del Partido Liberación Nacional. Antes de hablar del proyecto de ley, ¿por qué no hacemos una pequeña, decirle al público reacciones respecto a la decisión tomada por la Sala Cuarta? Don Ronnie, con usted primero. Bueno, buenos días a todos y todas las que nos escuchan y nos ven a través de la red del CINARD. Decirles que cuando nosotros, por lo menos en el caso particular, suscribo la acción de inconstitucionalidad, la suscribo para ver cómo se está comportando la Sala con las últimas nuevas conformaciones, porque estamos en la redacción de un proyecto de ley. ¿Por qué la redacción? En realidad son de 2 proyectos de ley. Porque cuando inició esta Asamblea Legislativa se conformó una comisión de reforma del Estado para empezar a analizar ciertas situaciones de algo que hemos venido diciendo, de que el Estado está trabado, que está agotado, de que podíamos ver cómo hacer que sea más funcional. Sin embargo, esa comisión prácticamente nunca se reúne, casi no ha tenido ningún fruto. Entonces, a raíz de la inacción de la Comisión Legislativa, yo creo que nosotros como diputados de la República y diputadas tenemos la obligación de empezar a ver opciones, por lo menos no para que sean finalmente leyes, que pueden ser, sino para empezar a discutir, para sentar un debate en el país sobre temas trascendentales que muchas veces se invisibilizan. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tiene este país es que nos da miedo debatir y discutir en la Asamblea Legislativa sobre cambios estructurales dentro del país. Y lo principal que quiere este proyecto es que, por lo menos, en lugar de estarnos discutiendo sobre si una compañera se quedó en el baño mientras que votaba o no, es que votemos y empecemos a discutir sobre las reformas que requiere este Estado, si debemos pasar del presidencialismo a parlamentarismo. Y uno de los detalles más importantes de la reforma que yo planteo, por ejemplo, ¿cuál es el cargo público más importante y de mayor responsabilidad de este país? La Presidencia de la República. No puede ser posible que haya jerarcas de otras instituciones, aunque sean autónomas, ganando más que el presidente de la República. Dentro de lo que pretende la reforma es que se fije el salario del presidente y nadie pueda estar arriba del salario del presidente. Ya vamos a hablar un poco del proyecto, porque me parece que hay que entrarle bastante a profundidad. Don Marco, reacción, digamos, la Sala dice algo muy interesante, ¿verdad?, al rechazar el recurso de inconstitucionalidad, y es que lo que la constituyente, ¿verdad?, construye como su base, ¿verdad?, como la amalgama de nuestras leyes constitutivas,
no pueden ser analizadas en ese rango por la misma sala, ¿verdad? Porque son lo que también constituye a la misma sala. Pero entonces, como dice don Ronnie, hay temas de discusión profundas, país, que no se pueden dar solo con proyectos de ley, ¿verdad? Sino que plantean cambios constitucionales profundos. Sí, correcto, y en este caso yo creo que el espíritu del constituyente fue que no se diese la reelección. A mí me parece sumamente constructivo y sobre todo viendo las situaciones en las que nos encontramos ahora, un parlamento tan árido, un parlamento como lo dice Ronnie, en donde no hay capacidad de buscar diálogos constructivos y sobre todo totalmente carente de análisis y ante todo de capacidad de discusión formal. Y eso yo creo que es uno de los elementos que nosotros debemos de considerar ante este proceso de eventuales reformas. También hay que evaluar la situación histórica en la que nos encontramos y que está expresada justamente en la gran división que tenemos en el Parlamento. Estamos en un proceso de transición en donde dejamos un bipartidismo para entrar en un proceso de un multipartidismo en donde todavía nosotros no hemos logrado crear ese vínculo que nos permita poder llevar el discurso que le planteamos a la ciudadanía y lograrlo manifestar dentro del mismo Parlamento. Nosotros estamos en un proceso evolutivo. Creo conveniente el abrir los espacios para discusión, no creo, como lo expresa Ronnie, de que vayan a generarse las aprobaciones en el momento. Sin embargo, necesitamos ir creando el espacio para ir madurando como Congreso, madurando como sociedad, madurando como clase política. Porque el problema que tenemos ahora es que en esta transición estamos siendo muy etéreos, no estamos logrando alcanzar los objetivos para los cuales la misma constituyente estableció el Parlamento, y eso es producto de la poca capacidad que tenemos en estos momentos de generar los diálogos y las discusiones formales y concretas. Y eso nos lleva a que tenemos un reto inmensamente grande. Y creo que tiene que haber parte importante de todas las fracciones en estos momentos para tratar de ir abriendo estos espacios de diálogo. Sin embargo, creo que también la misma ciudadanía tiene que ir generando su opinión para que al final la respuesta que demos nosotros como clase política, que tenemos la posibilidad de generar decisiones y convertirlas en ley, pueda ser el reflejo de lo que la misma ciudadanía también desea y aspira de nosotros y obviamente de quienes vendrán a ocupar las posiciones que hoy ostentamos y que nos genera una responsabilidad tan grande. Don Ronnie, según entiendo, pues aquí no queda el tema, aunque la Sala Constitucional dijo que no a la reelección de los diputados, hay otra vía para que ustedes puedan seguir luchando con este tema y con respecto a también qué los mueve a que se les solicite la reelección presidencial consecutiva. Bueno, primero yo creo que hay que aclarar cosas. Uno, la reelección de diputados existe, solo que no inmediata. No inmediata. Inclusive hay gente que está hasta 20 años en la Asamblea Legislativa. El proyecto que estamos trabajando pretende una reelección máxima de 2 periodos. Significa que nadie podría estar menos de 12 años en la Asamblea Legislativa. Pero además con algo, de que no sea por nóminas de partidos, que eso es lo que molesta a la gente, que le impongan los candidatos a diputados, sino que las personas puedan escoger por el diputado de su preelección. Eso significa voto preferencial, significa que yo puedo estar en el 6º lugar de la lista de Liberación Nacional, pero si la gente vota por mí, yo resulto siendo electo. Entonces no nos encasillamos en las listas y se da una participación más democrática de la gente. ¿Qué implica esto? Que si yo he sido un buen diputado, aunque me manden al 6º lugar de la lista, puedo ser reelecto porque la gente vota directamente por mí. Y puedo votar por don Mario, o don Marco Redondo, ya me equivoqué por tanto vacilarlo. Sacaste el clavo. Y entonces esto nos permite… Ronnie, pero no me voy a enojar. Esto nos permite que realmente haya una elección democrática y no impuesta a través de los partidos. Pienso también, y esto es una posición mía, la reelección es válida cuando usted pueda darle continuidad a su labor, tanto en la presidencial como en la de diputados. Por ejemplo, en diputados, un proyecto de ley tarda cerca de 2 años en ser aprobado. Si yo hoy presento un proyecto de ley, el 90% de probabilidades es que yo no lo voy a votar, lo va a votar gente que no sabe ni la motivación, ni el espíritu, ni cuál es el sentido de esto. Entonces, por eso es que yo creo que es importante. Y otro punto de análisis en relación a la resolución de la Sala.
La resolución de la sala se da por primera vez en ese sentido en el 2001, cuando reincorpora la reelección presidencial y dice que hay normas pétreas, normas establecidas por el constituyente y que no pueden ser modificadas por el constituyente derivado, que somos los diputados, a través del artículo 195 de la Constitución. ¿Qué implica esto? Que para mí es importante. Uno, antes de eso, la sala nunca había resuelto en ese sentido. Segundo, las resoluciones de la sala son de acatamiento obligatorio para todos los costarricenses, excepto para la misma sala, que de conformidad con la conformación puede cambiar el criterio. Y aquí vemos, por ejemplo, dos vías por las cuales podemos llevarla. Uno, un proyecto de ley, pero que además, como el proyecto limita la reelección ininterrumpida de los magistrados, sino que le da una única reelección, lo que significa que un magistrado lo máximo que podría estar es 16 años en el Poder Judicial, lo cual a mí me parece más que suficiente, porque además permite la rotación de ideas jurídicas diferentes que se puedan dando en el mundo. Como eso les perjudica, la Constitución de la Sala Cuarta no podría votar la consulta de constitucionalidad porque les perjudica no poder reelegirse. Esto significa que la sala se tendría que integrar toda por suplentes, lo cual podría variar el criterio de la sala que se ha venido dando hasta el momento. Y la otra es que, por ejemplo, el artículo 7 de la Constitución, cuando se refiere a tratados internacionales, nos dice que estos pueden ser ratificados por 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Legislativa o 2/3 de los miembros de la Asamblea Constituyente convocada al efecto. ¿Qué significa esto? Este artículo 7 nos da a entender que yo puedo llamar a una constituyente para capítulos o artículos específicos de la Constitución. Y no la transformación. Y no la transformación total únicamente. Entonces podríamos llamar a una constituyente para ver específicamente parte de estas reformas integrales que ellos llaman normas pétreas, para ver si a través de eso podemos hacer una modificación, porque yo creo que sigue habiendo un no ambiente en el país para una constituyente. Los que son más de izquierda creen que se puede ir mucho a la derecha, y los que son de la derecha creen que se puede ir mucho a la izquierda. Una pregunta, don Marco, que tiene que ver con la percepción, ¿verdad?, del inconsciente colectivo respecto a la creación de, puede ser que es una palabra fuerte, pero de una casta política, ¿verdad? Y que ponerse a discutir estos temas, digamos, como la reelección continua y esto, sea abrir la puerta, ¿verdad?, para que en un futuro no tan lejano empecemos a hablar de la reelección, ¿verdad?, sin límite perpetua. No sé, lo vemos en el Parlamento y en el Senado hondureño, donde vemos hay diputados que tienen 35 años de estar ejerciendo esa labor, ¿verdad?, y el país termina siendo controlado por un grupo muy pequeño de personas, ¿verdad?, que se eternizan en los cargos. Es abrir la puerta. Y lo peor de todo, y la población ya hizo algunas manifestaciones en estos últimos días, que eso salió a la luz pública, de que no les parecía que los diputados dieran una reelección continua. Y es que todo esto es un proceso. Hay muchas de estos planteamientos que son muy constructivos y son importantes. Sin embargo, en estos momentos, históricamente, no tenemos la capacidad para poder llegar a asegurar que esas normas primero sean aprobadas y que sean aceptadas por la colectividad, por la ciudadanía, por el soberano, y por otro lado, de que tampoco vayan a ser bien utilizadas. Y por eso he insistido en que hay que darle maduración a esto, y va prácticamente en dos vías. Una, lo que es la capacidad de la ciudadanía para comprender esto, para asimilarlo, para también validarlo como al final quien es a quienes nosotros representamos, y por el otro lado, lo que tenemos que ir creando como instrumentos para que esto se dé. Aquí hay cosas que nosotros tenemos que valorar. Efectivamente, lo que sucede en muchos países de nuestra región, en donde hay gente que prácticamente se perpetúa en el poder, y cuando hay una acción en esa misma línea, también nos encontramos con que el poder corrompe, y nos damos cuenta de que existen muchísimos actos que son totalmente contrarios al espíritu que el pueblo requiere para poder garantizar que efectivamente esos representantes están cumpliendo con su función, y en esa línea hay que iniciar todo un proceso de formación a la misma ciudadanía. ¿Cómo es posible que en la actualidad la gente todavía crea que los diputados son los que puedan llevar las partidas específicas y que andan con una chequera de gobierno y que con eso pueden hacer lo que quieran? El teléfono ya y que tenemos pensión. Y que tenemos pensiones y cosas por el estilo. O sea, y lo peor de todo es de que muchas de estas cosas la clase política, aunque sabe que no las tiene, las sigue utilizando.
hay que enseñar a la ciudadanía cuál es la función del legislador, cuál es la función del presidente, cuál es la función del alcalde y de los regidores, para que tenga claridad. Yo no sé si a Ronnie le pasará, pero constantemente uno se encuentra gente que llega y le dice necesito casa, necesito trabajo. O sea, la gente cree que el diputado tiene la capacidad de poder dar lo que el ciudadano desee, aspire. Sin embargo, nosotros como clase política no hemos querido mostrarle a la ciudadanía la realidad para que conozcan claramente cuáles son las funciones. ¿Por qué? Porque seguimos esperando utilizar esos deseos de la ciudadanía para poder dar réditos políticos. Eso que no tenemos derecho a la reelección. Marco, ¿y qué pasaría si tuviéramos derecho a la reelección? Perdón que te interrumpa. Eso es como maneja uno el mensaje. Todos los heredianos y heredianas que me están escuchando saben que yo les dije, vean, yo me estoy postulando para diputado, ni para ministro de Trabajo, ni para ministro de Transportes, para hacer calles, ni de vivienda, para dar casas. Y le dije, yo prefiero que usted no vote por mí, pero venir a este pueblo y volverlo a ver a los ojos. Y lo otro que les dije es, miren, en este país efectivamente hay políticos que engañan, pero también hay gente que les guste que le engañan, porque sabe que no se pueden hacer las cosas. Y cuando uno les dice transparentemente la verdad, más bien lo desechan porque están esperando que alguien llegue y les diga lo que quieren oír. Ronnie, por eso y yo más allá de lo que vos decís, yo creo que cuál es la clase política que llevamos. Y ahí por eso es que el voto preferente es muy importante. Nadie que ha engañado al pueblo, el pueblo lo va a votar por él otra vez, hermano. O sea, Marco, tenés que tener claro de que por eso hay que sacarnos de ese sistema de listas cerrados que tienen los partidos políticos. Es darle la posibilidad a la gente que diga, este me engañó y aunque venga en primer lugar no voy a votar por él, voy a votar por este que es una nueva opción. El problema que nosotros tenemos es que la clase política sí está perpetuada y pasa en todos los partidos. Gente de ustedes y nuestra estuvo hace 4 años de diputado y ahora es ministro y la próxima vez volverá a ser diputado y después alcalde, y vuelve. Entonces, por Dios, entonces, no nos engañemos con falacias que no son reales. La realidad es que al no haber voto preferente sí existe una casta política en todos los partidos políticos. Lo que políticos. pasa es de que ese voto preferente en estos momentos, con la manera en que interpreta la situación política y su responsabilidad como ciudadanía, el problema es de que no hay una conciencia clara de cuál es el rol que juega cada uno de las personas que se postulan a los diferentes cargos políticos, y eso hace que se den los espacios de manipulación. Y podemos decir, nosotros tenemos compañeros de que llegaron diciéndole a la gente, yo les voy a dar vivienda. Y yo lo he expresado en plenario. Marco, y logran crear... Si me das una interrupción, como vos decís. No? Primero que todo, vamos a ver, tenemos que tener claro que las únicas reformas profundas como las que estamos planteando, que se dan de la noche a la mañana, es cuando son revolucionarias. Aquí no estamos hablando de una revolución, estamos hablando de sentarnos en el lugar correcto, que es la Asamblea Legislativa, y empezar a discutir cuál es el modelo político que queremos para Costa Rica. Esto nos llevará años. Correcto. Y en esos años nos va a llevar la capacitación de la gente para entender si quieren o no quieren. El problema es que cuando digo que esto no sirve, lo primero que hacemos es casi que desechar la posibilidad de entrar a discutirlo. Ni soy yo quien le va a decir a los costarricenses que lo que yo propongo es el modelo que le sirve al país, ni sos vos el que le va a decir el que no sirve. Lo que tenemos que hacer es sentarnos a discutir para construir sobre la base de algo que no tenemos en este momento, cuál es el modelo. Y por tenemos ejemplo, la capacidad política y la madurez política para esas discusiones. No podemos elegir un Contralor General, vamos a poder hablar en serio. No, Contralor General sí, lo que no podemos hacer es elegir a un regulador general porque no se presentan a votar los de las fracciones. Bueno, un regulador general, pero que no se presentan a votar los de las fracciones. Es plural. Sí, Frente Amplio y PAC. Es una foto de los problemas de diálogo y discusión que tenemos en este Parlamento actual, ¿verdad? Es una foto de ese problema. Y usted, don Ronnie, está hablando, a mí me parece súper necesario, y estoy seguro que a una gran parte de la ciudadanía le parece necesario decir que tengamos esa madurez para sentarnos a discutir las reformas estructurales del Estado, ¿verdad? Yo creo que Costa Rica, pero si yo pienso que no tenemos la madurez, que de repente nos falta madurar más. Pero mira,
Cuando vos hiciste tu primer trabajo, ¿estabas listo? Cuando te casaste, ¿estabas listo? Cuando tuviste tu primer hijo, ¿estabas lista? No. A veces hay que enfrentarnos a la situación. Eso sí, habernos ido preparando en el camino, no que nos tope de sorpresa el carro y nos lleve y nos atropelle y nos lleve el tren 100 metros para adelante. Por eso digo, esto es un proceso. Sí, y esto se tiene que construir. Paulatino. Esto se y tiene hay que construir. construirlo. Porque por lo menos, por ejemplo, hoy, el día de hoy, yo no estoy de acuerdo con estas normas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos en estos momentos la capacidad para poder de verdad estructurar una propuesta que sea comprensible y que también sea manejable para quienes les toque que administrarlo. Te lo cambio, Marco, de acuerdo pero también, a lo que acabas de decir. aquí hay algo. Si lo construimos, ¿estarías de acuerdo? No, totalmente. Entonces sí es No, viable. por eso, yo no estoy de acuerdo hoy, no estoy de acuerdo en que, estoy de acuerdo en que abramos los procesos de discusión, porque eso es lo que yo quiero, que empecemos a discutir. Y a mí me parece muy positivo desde ese punto de vista y también me parece muy positivo que lo estés planteando en esa línea. No como en algunos otros casos existen compañeros que tienen la iniciativa y lo que quieren es meter la maquinaria para que se dé la aprobación, no crear la sana discusión, sino de que simple y sencillamente yo propongo esto y quiero que sea lo que se apruebe. Pero también aquí hay un compromiso grande, y hay un compromiso grande que tienen que asumir los mismos medios de comunicación. Lo que ustedes están haciendo hoy es importantísimo para todo este proceso de construcción. ¿Por qué? Porque no tenemos que dejarle a la clase política tomar las decisiones por sí solo. Tiene que haber una actuación también de la parte ciudadana, pero la única forma para poder garantizar esa participación es a través del conocimiento. ¿Y quiénes son los que tienen la capacidad de crear ese conocimiento para la ciudadanía? Ni más ni menos que los medios de comunicación. Y eso es esencial. Si nosotros no tenemos una ciudadanía más informada, no vamos a poder pensar en cambios estructurales que de verdad tengan la capacidad de reformar la visión del Estado costarricense. Ahí Pero nos no lleva a ven otro ustedes- punto. Hemos fallado en el sistema educativo. No hemos podido preparar, que es parte de la cívica, de la educación, a nuestra población para que tenga madurez política. Yo te pregunto, Marco, ¿cómo funcionan las democracias modernas y más estables del mundo? ¿Cuál es el sistema? El sistema parlamentario. Y con reelecciones. Y nadie los cuestiona. Y ojo que nosotros estamos poniéndole límites, porque yo sí creo que tiene que tener límites. Yo personalmente creo que tiene que tener límites porque sí comparto que el exceso en el poder te puede llevar a la corrupción. Y no significa que a todos, pero con solo la posibilidad que se dé, yo creo que nosotros tenemos que poner límites. es que Y si es no un hay proceso formación- difícil, y es un proceso difícil porque tenemos una ciudadanía muy, solo se me ocurre una palabra así en pachucotico, muy rejega, ¿verdad? Sí. A hablar estos temas, a hablar sobre temas que tengan que ver con este control ¿sabes político. por qué? Lo hemos alimentado porque cuando hablamos de países como Ecuador, como Bolivia, como Venezuela, ¿verdad? Y criticamos diariamente, ¿verdad?, las intenciones reelectivas de esos mandatarios, ¿verdad? Después nos toca echar para nuestro saco, es decir, No, cómo no, y es que combatimos ¿Sabe este qué es discurso lo que pasa? se Yo revirtió. voy a decir algo que lo dije en el último programa aquí en Canal 13, y no lo tomen mal, compañeros de la prensa, pero es que cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en la Asamblea Legislativa, eso no es noticia. Cuando se hace un zafarrancho, como diríamos en buen costarricense, están todas las portadas. Claro. Y entonces lo que la gente tiene certeza es que en la Asamblea Legislativa nos estamos robando el salario y no nos ponemos de acuerdo en nada, y que ahí estamos durmiéndonos con las patas cruzadas para arriba, hablando en argot costarricense. Esa no es la realidad de la Asamblea. Yo con este señor me he sentado 50 veces a negociar proyectos de ley, a ver cómo los impulsamos, cómo los sacamos, y las diferencias que hemos tenido son mínimas. Y Marco lo puede decir. Y al final el objeto es buscar los acuerdos. Con compañeros de la unidad, Y con existen- compañeros del Frente Amplio, pero de también, Renovación. También aquí es donde también tenemos que valorar otra cosa. Si bien es cierto, hay un grupo de diputados que tenemos ese deseo, esa aspiración, todavía existen diputados que están jugando a la manera antigua de hacer las cosas, y es parte de esa evolución que nosotros requerimos y que pasa porque la misma ciudadanía tenga conocimiento de qué es lo que se hace desde la Asamblea Legislativa y que también tenga una forma para poder tener mayor criticidad a la hora de elegir
cuando nos corresponde ir a las urnas. Eso es un proceso que les toca a ustedes propiamente como diputados, ¿verdad? Dar a conocer todo eso, porque la prensa en sí Pero es que ahí tenemos otro da gran lo que, problema. Lo que ustedes hacen No diariamente. no y eso es lo que necesariamente. Yo les hago un comunicado de prensa sobre las cosas buenas que estamos haciendo Sí, y nadie lo cubre. y no salen. No salen. El problema es de que el periodismo costarricense está buscando noticia, y la noticia que está pegando es la amarillista, es aquella que busca, que hace ver el conflicto y que no Es más, logra les mostrar voy a los interrumpir, errores. les voy a decir por qué hoy algunos han cambiado el canal. Porque no hubo conflicto entre nosotros. Correcto. No, y porque en este momento nos confirman, disculpen, usted ahora lo mencionó, ¿verdad? Haciendo alusión a accidentes y a choques, lamentablemente 2 trenes han chocado en este momento 200 metros oeste del cruce de la Sabana por el Ministerio de Agricultura. Hay más de 50 heridos, 20 personas trasladadas en estado grave, confirmado por el señor Luis Salas de Bomberos de Costa Rica. No es nuestro tema en RTN Revista los sucesos y eso, pero es un tema, un hecho lamentable. Solidarizarnos con las familias y las personas que están en este momento. De verdad que, bueno, es parte de otros temas que no se cubre tanto, pero el de movilidad, nosotros tenemos que ver cómo hacemos algo para mejorar la movilidad. ¿Alguien tiene comentarios? Mencionar ese tema claramente porque hay muchas personas que nos están escuchando y que vienen transitando por esos sectores a donde hay un conflicto bastante grande en este momento por el choque y sobre todo también por las personas heridas. Vamos a leer comentarios que nos llegan a nuestras redes sociales sobre este tema. Nos dice Varo, la carrera parlamentaria debe llegar, debe ser voto directo y que podamos remover a los que solo hacen ruido y no sirven. También nos dice Edgardo Araya Cibaja, compañero diputado, otra forma de elección de diputados y revocatoria de mandato. Podemos hablar de una sola reelección consecutiva también en la presidencia, que es el tema que ahorita vamos a abordar. Diego Porras nos dice, está en contra del proyecto, que es el miedo que tiene el PAC de reformar el Estado, considera que es perfecto. Dice, le hace la consulta a don Marco Vinicio Redondo. Totalmente contrario. Juan Pablo Bonilla, los diputados clientelistas durante la campaña cambian votos por promesas de vivienda, trabajo e infraestructura. Esos son los comentarios que nos llegan a este momento que tienen que decir. Yo no ustedes. me siento contento, fueron bastante favorables en general a que se permita la reelección. Bueno, y hablemos entonces, ya que ahí en redes nos provocaban hablar el tema de la reelección continua del Ejecutivo. Más bien, antes de que quisiera tocar, para cerrar un punto, para poder llegar a estos temas y que los podamos consolidar, nosotros tenemos también que ir preparando el territorio y hay cosas que se tienen que modificar. Por ejemplo, tenemos una gran deuda con el deber de probidad de parte de los diputados. En estos momentos prácticamente somos inamovibles, son muy pocas las opciones que hay para que nosotros podamos ser retirados de nuestro puesto y que nos quiten las credenciales. Hay temas importantes como ese, hay un proyecto que no ha prosperado para hacer una modificación constitucional al 112, en donde el objeto es de que exista también el deber de probidad a través de un debido proceso y que también se habilite a la ley a poder establecer Marco, te adelanto que de conformidad con las resoluciones de la Sala Constitucional y de las normas pétreas sería inconstitucional. Precisamente por eso es que hay que revisar esto. Bueno, más bien justamente... Porque el espíritu del constituyente original es que no fuéramos y ha dicho la Sala constantemente, y por eso, y ojo que yo estoy en contra de esto, nada más estoy cuestionando. Pero la misma Sala ha establecido la obligatoriedad de que el Congreso establezca. Pero no de la remoción. La Sala también ha sido clara, hay resoluciones en donde se expresa que debe de haber una legislación de parte de la Asamblea Legislativa para actuar en este tema. Inclusive todo esto viene producto de la suscripción en el 96 de la Convención Interamericana contra la corrupción. Caballeros, nos quedan 3 minutitos y quisiera que no nos fuéramos de acá sin hablar del tema del proyecto de ley para la reelección continua del Ejecutivo. Igual un poco en el sentido de la Asamblea Legislativa. En este momento hay reelección para municipalidades, hay reelección para magistrados, hay reelección para el Ejecutivo y para el Legislativo, pero no continúan esos dos. ¿Cuál es la función o cuál es la viabilidad de una reelección de un presidente que va a volver 8 años sin poder darle continuidad a lo que inició? En mi humilde parecer, la reelección es válida
para continuar lo que vos iniciaste. Y además un ejercicio de acción ciudadana para decirle a usted, presidente de la República, me parece que hizo las cosas bien, voto de confianza 4 años más. Señor presidente de la República, muchas gracias, pero no gracias. Vamos a ver por otra opción porque usted no cumplió sus promesas de campaña. Yo creo que esto nos va llevando a esa madurez política que usted nos llama, que probablemente hoy no tenemos, pero que hay que construirla. Hay muchísimas cosas que no tenemos, pero si no se inicia la construcción, nunca se van a tener. Circunvalación no existiría si alguien no lo hubiera iniciado en tiempos del 78, 82. El proceso de paz en Centroamérica no existiría si no lo hubiera iniciado Oscar Arias. Alguien tiene que iniciar procesos. Ese empezó con Luis Alberto, con la neutralidad y todo lo demás. Correcto. Pero son procesos que tenemos que ir dando. O sea, este país no sería el país de la tecnología si José María no hubiera traído Intel en el 97. Hay puntos de partida que son los que... Y no estábamos preparados en el 97. No había ni los técnicos ni nada de eso. En ese sentido, yo ahí sí concuerdo con Ronnie en la reelección a nivel presidencial, por una razón muy simple. Nuestro aparato estatal es sumamente lento. Para poder garantizar de que una propuesta efectivamente se va a poder cumplir, no es suficiente con 4 años. Y en ese sentido estábamos firmando también un proyecto de ley que estaríamos presentando a partir de este 1 de mayo, que es cuando se pueden presentar en ordinarias las reformas constitucionales, en donde más bien estamos considerando la necesidad de que los periodos no sean de 4 años, sino de 5 años. Eso le daría un poco más de espacio para que la planificación que se hace durante el primer año se pueda materializar. ¿Qué tanto apoyo tiene a nivel de fracciones legislativas ese proyecto? ¿Y ven ustedes en esta legislatura actual que se pueda lograr ese cambio y también el de la reelección parlamentaria? La posibilidad de que se dé, y porque haya acuerdo, lo hemos sentido de que puede ser muy positivo. Sin embargo, no hemos podido avanzar en reformas constitucionales. Los miércoles se han convertido en lo más etéreo. Ahí no aprobamos absolutamente nada. Es más, yo creo que ni siquiera un minuto de silencio aprobamos los miércoles. Se convirtieron en días solamente para generar control político, porque ni siquiera las comisiones plenas han logrado poder sesionar durante bastantes meses, podríamos decir que más de un año. Esas son de las cosas que nosotros tenemos que transformar antes de poder garantizar que haya una discusión sensata sobre estos temas que son muy importantes, pero que no van a tener ningún adelanto si no hay un cambio. ¿Qué transformaciones tienen que hacer? Lo primero es una cuestión de conciencia de parte de quienes estamos en el mismo Congreso. Yo he venido insistiendo por meses de que es necesario que demos, por ejemplo, Marco, la modificación al 176 para que la Contraloría... Nosotros podemos hacer todo eso, pero aquí necesitamos unos grandes amigos, unos grandes aliados, que son ustedes, prensa. Correcto. O sea, a nosotros nadie nos escucha en la Asamblea Legislativa, eso es un mito. Me hace mucha gracia cuando se levantan y enarbolan esos discursos como si los 5 millones de costarricenses estuvieran escuchando. Bueno, yo que dirijo Radio Nacional sí los escuchan, porque cada vez que pasa algo nos llueven las llamadas, que porque la Asamblea no está al aire o porque está teniendo problemas de emisión. Entonces sí los escuchan. Pero no, la mayoría del país no sabe no sabe ni quiénes somos. O sea, yo le estoy seguro que don Marco y este servidor vamos y pagamos a todo lado con tarjeta y nos dicen, permítenos la cédula para pagar. Y no saben quiénes somos. Y eso no está mal. Lo que pasa es que hay una desconexión entre el pueblo y la clase política y eso es lo que ha hecho el divorcio que hay hoy en día. Totalmente de acuerdo, y por eso también hablaba hace unos minutos acerca de la responsabilidad que tiene la prensa. Yo lo he venido diciendo de manera insistente. Desafortunadamente creo que a muchos les interesa solo generar noticia, no generar opinión, y por eso espacios como estos es importantísimo, es relevante que se vayan estructurando, que haya toda una temática para que la ciudadanía pueda tener cada vez más información, mayor conocimiento, y ante todo que estos mensajes puedan ser difundidos y comprendidos de tal manera que al final la ciudadanía tenga elementos para tomar su posición. Marco, yo voy a usar un símil con eso que acabas de decir. Así como no solo hay que generar noticias, sino opinión,
nosotros no solo deberemos generar leyes, sino sino también temas de discusión. No, Este es un y tema de justamente, discusión. Ronnie, justamente ahí es donde está nuestra responsabilidad, que no ha sido bien manejada, que es el famoso control político. El control político lo hemos querido ver, como la prensa también lo ha querido impulsar, que es única y exclusivamente para crear denuncia, crear roncha y no para crear transformación. Señores dentro diputados, de la estructura del Estado. debemos cortar, pero yo creo que podemos nosotros conversar con nuestra directora informativa, doña Laura Martínez, para generar un espacio hacia una discusión hacia una constituyente, porque sí, son temas trascendentales y los medios de servicio público que tenemos una responsabilidad, deberíamos ser la puerta, la ventana para hablar de eso. Les agradecemos mucho. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Antes de irnos a corte, se ha habilitado una alerta hospitalaria en el Hospital San Juan de Dios, en el Hospital México. Están valorando habilitar también en alerta hospitalaria al Hospital Calderón Guardia por el tema de los choques de dos trenes. Son dos trenes de estos antiguos, marca Polo, llevaban 3 vagones, ahí, como decimos, como ya lo confirmó Bomberos de Costa Rica, más de 50 heridos, una cosa que nos va a ocupar todo el día en informativos esta mañana. El tren Heredia está suspendido también en este momento para informar a todas las personas y pues vamos a mantenerlos a lo largo de... El tren Pava San Pedro también claro. totalmente suspendido.